Hola, buenas tardes muchachos. Hoy vamos a ver lo que es continuar con la metodología de resolución de problemas. Vamos a ver, bueno, lo primero que es generación de múltiples soluciones. Dice que el éxito de la aplicación del método de diseño e ingeniería, bueno, descansa en la habilidad de los diseñadores para plantear un elevado número de soluciones posibles al problema en estudio, por lo que es fácil concluir que a mayor número de soluciones que seamos capaces de plantear para mejorar solución de un problema. Perdón, la generación de múltiples soluciones, si planteamos un reducido número de posibles soluciones, la probabilidad de que la solución escogida sea mejor para el problema va a ser pequeña, ¿verdad? Y digámoslo así, que inversamente sería, pues, valga la redundancia, lo contrario, ¿verdad? Que si se produce un elevado número de posibles soluciones, entonces la probabilidad de que la solución se encuentre entre las planteadas más bien va a ser alto. Dado que no se trata de un procedimiento analítico, siempre quedarán las siguientes incógnitas. Bueno, se generaron suficientes soluciones posibles. Hubiera sido necesario haber dedicado más tiempo a esta fase del método. ¿Cómo generar el mayor número de posibles soluciones y cómo saber cuando el número de soluciones generadas es suficiente? Cuando un estudiante o un profesional de la ingeniería se enfrentan con esta fase del método, se encuentra limitado generalmente por dos aspectos. Superficial, bueno, superficialidad, perdón, falta de creatividad también. Lo que es la generación de múltiples soluciones, el primer caso, nuestro profesional se contenta con la primera solución que se le ocurre, la toma como la mejor y lo que viene a continuación es desarrollar esa idea y convertirla en en la solución buscada. La probabilidad de que esa no sea la mejor solución es muy alta. Este es un problema de actitud, falta de actitud investigativa, ausencia de actividad crítica, conformarse con lo primero que se le ocurre. La generación de múltiples soluciones dice que la segunda causa es tan perniciosa como la primera. La falta de creatividad hace que el número de soluciones posibles que afloran sea muy reducido y de poca originalidad. Ante la frustración de la escasez de producción, nuestro ingeniero o estudiante de ingeniería opta por considerar que ya son suficientes las soluciones planteadas y continúa con las etapas del método. La generación, bueno, de múltiples soluciones. Para resolver la primera causa es necesario efectuar una modificación de nuestras actitudes. Debe llegarse hasta el fondo, no contentarse con las soluciones obvias, sino que hay que seguir buscando por otros caminos. Hay que desarrollar al máximo nuestra habilidad analítica. Para la segunda causa es necesario desarrollar la habilidad creativa de nuestros estudiantes a fin de que les cueste menos trabajo y esfuerzo, pues generar ideas originales, así como suficiente cantidad de soluciones posibles a los problemas que deberá resolver. Es por esto que es de suma importancia que conozcamos a fondo el concepto de creatividad, con el fin de que sea consistente consciente de la posibilidad que tiene de mejorar sus capacidades de ser creativo, aprendiendo técnicas para mejorar habilidad para resolver problemas, para ser original y productivo. La generación de múltiples soluciones, esta originalidad y productividad se alcanzan de una manera más efectiva cuando los interesados conocen cómo es el proceso creativo. Los expertos ofrecen diversos modelos que describen la forma como se desarrolla este proceso. Bueno, ¿qué es la creatividad? La creatividad, no existe una definición precisa de creatividad, aunque los diccionarios ofrecen definiciones y términos relacionados. Por ejemplo, crear es ser causa de que exista. Originar, se produce algo de la nada, se produce usando la imaginación.
Y creativo, productivo, generador, innovador, imaginativo y original. ¿Qué es la creatividad? El problema inicial radica en llegar a un acuerdo sobre lo que se entiende por creatividad o en términos más concretos por creación. Crear implica combinar elementos que ya existen para generar algo nuevo. Se denomina creación a esta nueva combinación. Creador es aquel que genera esa combinación, ¿verdad? Una forma que es nueva para él y o para otros. Creativo es aquel capaz de generar con facilidad nuevas relaciones entre objetos ya existentes. Por ende, creatividad es la cualidad de los seres creativos que le permite crear. Otro concepto relacionado con la creatividad es la invención, el inventor, del invento en latín, inventum, es descubrir o hallar algo nuevo desconocido. Es un término estrechamente asociado con la tecnología. Se inventan productos, procesos, técnicas y para que el inventor saque provecho de su invento, este se patenta. ¿Qué es la creatividad? Es el campo de la tecnología, así como de los servicios. Se habla mucho de la innovación, del latín innovare, creación o modificación de un producto o servicio y su introducción en el mercado. Es imprescindible que haya aceptación por parte, obviamente, de los consumidores, que sea un éxito en el mercado. Para que se pueda hablar de innovación, la mayoría de los inventos terminan en innovación, aunque algunos simplemente se quedan como monumentos al ingenio humano. Bueno, aquí tenemos algo que se llama el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, o sea, el cerebro. Las personas creativas reciben nombres diversos: ingenioso, recursivo, brillante, imaginativo, original, listo, entre otros. Evidentemente, en estas denominaciones se aprecian rasgos de las personas creativas. No hay que relacionar necesariamente inteligencia y creatividad, no necesariamente un premio Nobel de matemáticas. Quien duda de su inteligencia es un ser creativo. Por el contrario, muchos estudiantes que obtienen bajas calificaciones en matemáticas pueden demostrar ser excelentes en asignaturas como lógica, diseño de circuitos digitales, entre otros. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿podemos ser personas creativas, más creativas de lo que somos? Bueno, los psicólogos sostienen que el hemisferio izquierdo del cerebro para las personas diestras es el responsable de las funciones relacionadas con el razonamiento lógico, el manejo simbólico, verbal y escrito, mientras que el hemisferio derecho maneja las funciones de razonamiento espacial y holístico. Desgraciadamente, nuestra educación ha estado dominada siempre por el hemisferio izquierdo, ¿verdad? No el derecho. Entonces, veámoslo aquí, lo de los hemisferios. En el hemisferio izquierdo, entonces tenemos estas habilidades: la habilidad verbal de ver lo abstracto, temporal, secuencial, sigue directivas, símbolos basados en realidad, asociación auditiva, expresión oral, simbólico, lineal y lógico. Veámoslo así. El hemisferio izquierdo es como apegado a la ley, ¿verdad? Lo que nosotros aprendemos y sigue las reglas y no se desvía de esa línea. El hemisferio derecho, digamos que es un poco al revés. eh, Tiene que ver más con lo no verbal, lo análogo, lo atemporal, emociones y sentimientos, holístico, visualiza, fantasioso, al azar, forma patrones, creatividad, perdón, expresión artística e intuitivo. El aprendizaje con el lado izquierdo es más rápido, más fácil y más cuantificable que el del lado derecho. Eh, Está hecho a la medida para el aprendizaje por objetivos. Los estudios universitarios favorecen a los estudiantes más exitosos con operaciones del lado izquierdo y estos estudiantes son posteriormente educadores. Perdón. Una transformación que debería facilitarse en la educación e ingeniería sería el desplazamiento de la dependencia del hemisferio izquierdo
y el énfasis en la respuesta precisa para incluir la parte no lineal derecha con su habilidad para el análisis holístico y para la síntesis. Bueno, los psicólogos han catalogado a las personas de acuerdo con la predominancia de uno de los dos hemisferios. Si el que le predomina a la persona es el izquierdo, entonces la persona tiende a ser racional y poco imaginativa. Y si el que le domina a la persona es el contrario, ocurre cuando el lado que domina es el derecho. En este caso, entonces la persona tiende a ser muy creativa. Vamos a ver aquí un momento. Si ustedes ingresan, vamos a ver aquí al campus. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a ver esto nada más. Ok, voy aquí para enseñarles algo. Ok, ahora sí. Entonces, aquí voy a parar un momentito la presentación y la idea es que ustedes hagan este test. Dice test hemisferio dominante. Entonces van a ingresar a este link que está por acá. Eh, Aquí puede ser que les aparezca esto por acá. Vamos a ver aquí un momento. Bueno, perdón, es que ahí como que tiene problema la página, entonces después lo hacemos. Dice acá que entonces estábamos viendo cuál de los dos hemisferios es el que predomina. Eh, Veámoslo acá. Em, el hemisferio izquierdo y derecho, bueno, entonces evidentemente que estos son los casos extremos. Lo normal es encontrar personas que posean habilidad creativa en cierto grado, combinada con un mayor o menor racionalidad. Entonces, digámoslo así, no es que también pues sea totalmente los extremos, o sea, que si una persona es racional,
no va a ser creativa. O sea, puede ser que la persona tenga los dos rasgos, ¿verdad? También. Entonces, en ese caso es como lo más común, aunque a veces se tiende a tener un poquitito más de alguno de los dos puntos, o más racionalidad o más creatividad. Eh, Ser creativo es una necesidad para los que quieran pertenecer al grupo de los triunfadores del próximo siglo. La mayor riqueza que puede tener un país ya no son sus recursos naturales, oro, petróleo, uranio, comida, ¿verdad? Estos siguen siendo importantes, pero no fundamentales para las economías de los países desarrollados. Hoy en día tiene mayor importancia el poder creador de los habitantes de un país, la capacidad de abordar nuevos y viejos problemas con enfoque novedosos, distintos, diferentes y mejores. Por lo tanto, nuestro país necesita estudiantes y profesionales mucho más creativos. ¿Cómo lograrlo? Bueno, es fácil decir el qué, pero no es lo mismo decir el cómo, y menos en un tema en el que ni los expertos se han puesto totalmente de acuerdo. Pero se supone que será más fácil lograr éxitos en este campo si de alguna manera se conoce la forma, cómo se genera una nueva idea, cómo se crea algo, cómo se realiza un descubrimiento. Así como se elaboran modelos para los procesos económicos, ecológicos, sociales, políticos y demás, también se diseñan algunos modelos para explicar cómo se desarrolla el proceso creativo. La comparación de estos modelos arroja los siguientes resultados. Todo proceso creativo se encuentra estimulado por una necesidad. Se dice que la necesidad es la madre de la invención. Nos movemos hacia adelante cuando necesitamos vencer algún obstáculo. Cuando hay algo que nos molesta, cuando queremos más, entonces desarrollamos nuevos productos, nuevos procesos, mejoramos lo que existe y le damos una mayor funcionalidad. Los modelos del proceso creativo es necesario conocer el tema sobre el que se va a trabajar. En nuestro cerebro ocurre el proceso creativo, es necesario suministrar la información para que de ella surja la idea genial. A veces las creaciones salen después de un corto periodo de estudio, otras veces tardan más. En realidad es difícil creer que alguien pueda producir algo novedoso si antes no ha trabajado en algo relacionado o tenía estudios relativos al tema. Hay una fase de escape en la que la mente humana deja que la semilla germine sin importarle prisas ni urgencias. Es preciso en esta fase liberar a la mente de todas las ataduras posibles, dejarla sin camisas de fuerza, que deambule libremente por los valles del conocimiento y que pueda y que pruebe, perdón, conexiones entre los mismos hasta que Eureka se encontró una conexión válida. Lo que viene después es la explosión creativa es un trabajo intenso usando las facultades típicas del hemisferio izquierdo del cerebro, organización de los datos, planeación del trabajo, realización de pruebas y análisis de los resultados y conclusiones y demás. Algunos modelos le dan más importancia a unas fases que a otras, pero podrían concentrarse en cuatro fases siguientes. Primero, reconocer la necesidad, acumular el conocimiento, buscar asociaciones, pasiva o activamente, y desarrollar el descubrimiento. Ok, entonces muchachos, aquí está, digamos que esta primera parte. Ahora sí, después de ver este video, entonces tenemos que hacer la actividad que sigue debajo de este video, que es el test del hemisferio. Lo que van a hacer, hacen el test y en el apartado que dice prueba de test, ustedes van a pegar un pantallazo al test que hicieron con el resultado y lo van a subir ahí. Entonces, después de este video es hacer el test del hemisferio que predomina y luego sigue la actividad de subir el apartado este.